glorificamos tu glorioso nombre en este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu alabanza. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, suplicándote que al abrir tu santa palabra, pues tu palabra pueda ayudarnos, Señor, y que podamos, Señor, ser instruidos por ti, oh Dios. Te pido, Padre, por mí, también por mi hermano Luis, que nos dé la habilidad, la sabiduría de expresarlo tal como está en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos que seremos guiados por tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Hay dos pasajes en las Escrituras que vamos a tratar en el día de hoy. There's two passages in the scriptures that we're going to deal with today. El primero está en Éxodo 19. The first is in Exodus, the book of Exodus. Y el segundo es en Deuteronomio 32. And the second one will be in Deuteronomy chapter 32. Vamos primeramente a Éxodo capítulo 19. Exodus chapter 19. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, Exodus chapter 19, nosotros vemos las instrucciones que Dios le da a su pueblo. we see the instructions that God gave to his people. ¿Cuáles son los requisitos para ser pueblo de Dios? What are the requirements to be God's people? ¿Sabe usted que hay requisitos para ser pueblo de Dios? Do you know there are requirements to be God's people? Usted sabe lo que es un requisito, ¿verdad? Do you know what's a requirement? Usted quiere conseguir un trabajo, You want to find a job, entonces usted va a leer una lista de requisitos. and you're going to read a list of requirements. Y si usted cree que tiene esos requisitos, And if you believe you have those requirements, usted aplica para ese trabajo. you apply for that job. En el caso de nuestro Señor, In the case of our Lord, el Señor tiene requisitos para que seamos su pueblo. the Lord has requirements so that we may be his people. Todas las personas no son pueblo de Dios. Not all people are God's people. Solamente esas personas que entran en esos requisitos. Only those people who enter into those requirements. Y en el capítulo 19 del libro de Éxodo, And in chapter 19 of the book of Exodus, ya el pueblo había salido del cautiverio de 400 años. the people already had came out of captivity of 400 years. Ya habían participado de la sangre del Cordero. They have participated of the blood of the Lamb. Habían cruzado el Mar Rojo. They had crossed the Red Sea. Habían cantado el cántico de los hijos de Israel de Éxodo 15. They had sang the song of Israel in chapter 15. Nosotros también cantamos ese cántico. We also sing that song. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, ¿verdad? Nosotros cantamos ese cántico también. We also sing that song. Y ese cántico se aplica tanto para Israel como para nosotros. That song applies to Israel also to us. Porque nosotros, como el pueblo de Israel, somos el pueblo de la promesa. Because the people of Israel are the people of the promise. Aquí en el capítulo 19 del libro de Éxodo, Chapter 19 of the book of Exodus, el Señor quiere que para que seamos su pueblo, God wants, in order for us to be his people, que aprendamos ciertas cosas y veamos cuáles son los requisitos. for us to learn certain things and learn what are the requirements. Lea conmigo, por favor, Éxodo capítulo 19. Exodus chapter 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. In the third month after the Israelites left Egypt, on the very day they came to the desert of Sinai. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. After they set out from Rephidim, they entered the desert of Sinai, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel.
Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, "This is what you are to say to the house of Jacob, and what you are to say to the house and to the people of Israel." Esta es una instrucción muy importante para el pueblo de Dios. These are important instructions for the people of God. El pueblo de Dios estaba cautivo por 400 años. God's people were in captivity for 400 years. Ahora el pueblo había sido un pueblo comprado porque habían participado de la sangre del Cordero. Now this is a purchased people because they participated of the blood of the Lamb. En el Nuevo Testamento dice que también fueron bautizados en las aguas. In the New Testament, it also says that they were baptized in the waters. Un bautismo de más de 3 millones de personas. A baptism of almost about 3 million people. Tiene que ser un récord, ¿no? It needs to be a record. It must be. ¿Cómo es que fueron bautizados? How were they baptized? Porque la Biblia lo dice. The Bible says it. En 1 Corintios 10 dice que todos fueron bautizados en Moisés. ¿Lo han leído? In 1 Corinthians 10, it says that they were all baptized in Moses. Y como Dios lo dice, And since God says it, no hay que argumentar ni leer más nada. there's no need for Fueron argument. bautizados en Moisés porque representaba el bautismo del creyente en el Nuevo Testamento. They were baptized in Moses because it represented the baptism of the believer in the New Testament. Nosotros también hemos participado de la sangre del Cordero. We also have participated of the blood of the Lamb. También hemos participado de la carne del Cordero. We've also participated of the flesh of the Lamb. Porque Cristo dijo, si no coméis mi carne y si no bebéis mi sangre, no tienen parte conmigo. Christ said, if you don't eat my flesh and drink my blood, you have no part. Podemos with me. ver, hermano, que primeramente una cosa y luego la otra y ahí se unen. Can you see two things come together? Primero es la tipología del Antiguo Testamento First is the type of the Old Testament, y luego el cumplimiento del Nuevo Testamento. and then the fulfillment in the New Testament. Pero no podemos entender el Nuevo Testamento But we cannot understand the New Testament si no vemos las raíces en el Antiguo Testamento. if we don't see the root in the Old Testament. Le dije a alguien los otros días I told someone the other day que la Biblia, seguramente ustedes, es 3/4 parte del Antiguo Testamento. that the Bible is third part of the Old Testament. 3/4 parte de la Biblia es Antiguo Testamento. A third part of the Bible is the Old Testament. ¿Cómo es así? How is that? Tenemos el Antiguo Testamento que son 39 libros. We have the Old Testament that is 39 books. Y luego cuando usted abra el Nuevo Testamento, And when you open the New Testament, la mitad del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. half of the New Testament are quotes of the Old Testament. Creo que la suma es clara, ¿no? I guess it's clear Que entonces 3/4 parte es el Antiguo Testamento. that 3 parts are the Old Testament. Pablo dice, primero es lo natural Paul said first is the natural y luego viene lo espiritual. and then the spiritual. Cristo dijo, Christ said, ¿cómo van a entender cosas espirituales how are they going to understand the spiritual si no entienden las cosas naturales, Nicodemo? if you don't understand the natural things, Nicodemus? De manera que Dios nos habla tanto por el Antiguo Testamento como por el Nuevo Testamento. God speaks to us through the Old Testament also as he does in the New Testament. Y por eso es que esta congregación, And this is why this congregation, nosotros predicamos toda la palabra de Dios. we preach the entire Word of God. No dejamos nada. We don't leave anything. Hay cosas que no nos gusta hablar, pero hay que hablarlas. There's things that we don't like to talk about, what we need to talk about. Aquí viene el momento cuando Moisés sube al monte y Dios le va a dar instrucciones muy importantes. This is the moment that Moses goes to the mountain and God will give him important instructions. Primeramente, el Dios le recuerda la obra poderosa de cómo Dios los rescató cuando estaban en el cautiverio egipcio. The first thing is that God reminds him of his powerful work when he delivered them from captivity. En el versículo 4 le recuerda, le dice, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios cuando os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Verse 4, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Me encanta la imagen de esta águila. I love the image of this eagle. Yo diría que si el león es el rey de la selva, las águilas es la reina entre las aves. I'd say if the lion is the king of the jungle, then the eagle is the king among the birds. Como una águila poderosa y veloz aterrizó en Egipto As a powerful eagle descended upon Egypt,
Y Dios recogió a toda la descendencia de Abraham, Isaac. And God took up all the descendants of Abraham and Jacob. Y también se colaron naciones que querían ser parte del pueblo de Israel. And some nations were able to sneak in that wanted to be part of God's Porque people. dice el libro de Números que toda clase de gente se mezclaron y se fueron con ellos. The book of Numbers says that many different nations were mixed and they went La with God's people. misericordia de Dios para con esos que quisieron ir con ellos. With the mercy of God for those who wanted to go with them. Le dice versículo 5, It says in verse 5, aquí viene entonces la condición para que seamos pueblo de Dios. here is the condition in order for us to be God's people. ¿Cuál usted cree que es la condición fundamental para ser pueblo de Dios? What do you think is the condition, fundamental condition to be God's people? Oír. Listen. Y qué difícil se nos hace cumplir ese mandato. And how hard it is for us to fulfill that commandment. Ya Dios se lo dice también, se lo reitera en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. God repeats it in chapter 6 of the book of Deuteronomy. Que los judíos oran esto todos los días. That the Jews pray this every day. Oye Israel, Hear, O Israel, Jehová tu Dios, God, the Lord your God, Elohim, Jehová el Eterno es uno solo. the Lord Elohim is one. Y le dice, amarás al Señor tu Dios And you shall love the Lord your God con todo tu corazón, with all of your con heart, toda tu mente, with all of your con mind, todas tus fuerzas. with all of your strength. La palabra oír en ese versículo The word here in that verse significa escucha y obedece. means to listen and obey. La palabra oír para nosotros no tiene el mismo impacto como está en la palabra. The word here doesn't have the same impact like in this Le passage. decimos a nuestro hijo, es que tú no me has escuchado. We tell our children, you haven't heard me? Ellos se han escuchado. Yeah, they have heard, Es que son desobedientes y se hacen de la vista gorda. but they are disobedient and they make believe. Particularmente cuando no quieren hacer lo que le estamos diciendo. Particularly when they don't want to do what we tell them. Pero Dios le dice, oye y obedece. But God says, hear and obey. Le dice aquí en el versículo 5, It says here in verse 5, primeramente, si dieres oído a mi voz. if you obey me, Sí es una palabra condicional. if is a conditional word. Usted le dice a su hijo o a su hija, You tell your son or daughter, si saca buenas notas en la escuela este año, if you get good grades this year, si saca buenas notas, if, es condición. it's a condition. Le dice, te voy a comprar tal cosa que tú quieres. I'm going to buy whatever you want. Y si el niño o la niña tiene buenas notas, And if they have good grades, usted cumple you fulfill cumple su promesa. your promise. El pueblo de Dios cree que no hay condiciones para ser pueblo de Dios. God's people believe that there's no condition to be his people. Ya soy salvo y se acabó todo. I'm saved and everything is done. No es así, hay condiciones para ser pueblo de It Dios. is not like that. There's conditions to be his people. La condición es, dice aquí, si dieres oído a mi voz. The condition is if you obey my voice, Oír la voz de Dios. hear the voice of God. ¿Cómo escucha usted la voz de Dios? How do you hear the voice of God? Muchos creyentes tienen manera muy extraña de cómo ellos creen escuchar la voz A de lot Dios. of believers have strange ways of hearing God's voice. Yo quiero que Dios me hable por un sueño. I want God to speak to me through a dream. Sí, Dios puede hablar por sueño. Yes, he can do that through a dream. Yo quiero que Dios me hable por una visión. I want God to speak to me through a vision. Ciertamente Dios en la Biblia registra que habla por visión. Certainly it's registered in the Bible he's done that through vision. Pero ¿cómo dice la Biblia que Dios habla? But how does the Bible say that he speaks? Dios habla por su palabra. He speaks through his word. Dios, habiendo hablado muchas veces God having spoken many times por los padres, por los padres y por los profetas, through our fathers and the prophets, en estos postreros días in these last days nos ha hablado por el Hijo. have spoken to us through a son. Toda la Biblia habla del Hijo. The entire Bible speaks De of the Génesis son. 1:1 a Apocalipsis 22 habla del Hijo. Genesis 1:1 to Revelation 22 speaks of the son. Todo el simbolismo del Antiguo Testamento habla de Jesucristo. All the symbolism of the Old Testament speaks of Christ. Todos los profetas menores hablan de Jesucristo. All the minor prophets speak Los of profetas Christ. mayores. The major prophets, Las epístolas de Pablo. the epistles of Paul, La carta a los hebreos. the letters to the Hebrews.
Cada parte de la escritura señalan al Hijo. Every part in the Bible points to Christ. El libro de Esther, The book of Esther, que es un libro donde no se menciona a Dios, where it's a book that God is not mentioned. usted no va a encontrar la palabra de Jehová, Dios, Adonai, Señor en el libro de Esther. You won't find the word Lord or God in the book of Esther. Usted no va a encontrar nada que hable de Dios. You will not find anything that speaks of God. ¿Y cómo es que ese libro habla de Dios, And how hermano? does that book speak of God? Porque habla Because it speaks of. de la simiente. It speaks of the seed. Dice, cuando este hombre había hecho una horca para matar al pueblo de Israel, When it says that Haman. this man Haman was to make a yoke or a noose to hang the people of Israel, ese solo versículo that verse alone que dice lo siguiente: that says the following: si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, ciertamente caerás delante de él. If from the descendants of Israel, Mordecai, certainly you shall fall before you. Esa palabra descendiente. That word descendant. ¿Y quién viene de la descendencia de los judíos? And who comes from the descendants of the Jews? ¿Quién es el personaje más importante de la descendencia judía? What is the most important character that comes from that descendant? Uno de la tribu de Judá, One from the tribe of Judah, llamada en el capítulo 49 Silo, called in chapter 49 Silo, el Mesías que había sido prometido. the Messiah that was promised. De manera que toda la escritura In other words, that the entire, all scripture, hablan de Jesucristo, speak of Jesus Christ, señalan a Jesucristo. point to Jesus Christ. Cuando abro la Biblia, When I open the Bible, no importa qué parte de la Biblia. it doesn't matter what part of the Bible. En estos meses estoy estudiando los primeros 5 de la Biblia. In this month, I'm studying the first 5 books of the Bible. Voy a hablar del capítulo 32 más tarde de Deuteronomio. I'm going to speak of chapter 32 Deuteronomy a little much later. Cuando leo estos pasajes, When I read these passages, ¿dónde está Jesucristo en esos textos que estoy leyendo? where's Christ in those texts? ¿Cómo se conecta a Jesucristo? How does it connect to Christ? La Biblia toda habla del Hijo. The entire Bible speaks of the Son. De manera que Dios nos habla In other words, that God speaks to us por medio de su palabra. through His Word. La palabra, Dios me habló cuando cantábamos esas alabanzas. God spoke to me when we sang those songs. Solo tú eres digno, solo tú eres fuerte. Habla de los atributos de Dios. Only you are faithful, only you are powerful. It speaks of His Los attributes. cánticos que cantamos hablan de nuestro The Dios. songs we sing speak of our Y God. por eso que cada cántico tiene que señalarlo a Él y magnificarlo a Él. And that's why each song needs to magnify Him and point Si to no Him. lo magnifica, vamos a echarlo a un lado ese cántico. If it doesn't magnify Him, we're going to Si put it no habla aside. de Cristo, eso no vale la pena ni considerarlo. If it doesn't speak of Christ, we can't consider it. A veces las hermanas me enseñan una alabanza. Sometimes the sisters show me a song. Mi esposa me dice, mira estos cánticos para que tú la escuches, ¿qué tú crees de ellos? My wife points out these songs to me, asks my Yo opinion. escucho la alabanza I listen to the song. y no me concentro en la música que sí me gusta. I don't focus on whether or not La I like palabra, lo que dice. it. I want to know on the words. Si lo que está diciendo ahí concuerda con la palabra. If what is being said comes together with the Y a Bible. veces el cántico está bien bueno. And sometimes the song is really good. Y hay una frase que lo daña todo. And there's a phrase that messes it all Y hay up. que descartarlo porque esa frase puede desviar a alguien del And we camino. have to discard it because that phrase Y can tenemos que ser can- celosos que todo lo que se hace sea conforme a la palabra. We need to have a zeal that everything that is done is according to the word. Le dice, si dieres oído mi voz, He says, if you obey my voice guardaréis mi pacto, and fully keep my commandment, my covenant, seréis mi especial tesoro. you should be my treasured possession. Aquí hay 3 cosas que se dicen en ese texto. There's 3 things that is said in this text. Primeramente, la condición es si dieres oído mi voz. First is the condition, if you hear my voice. Segundo, oír mi voz significa que va a guardar mi pacto o mi palabra. To hear his voice means whether you're going to keep his word or covenant. Y si ustedes hacen eso, And if you do these things, ustedes serán un reino de sacerdotes you should be a royal priesthood.
Qué tremenda bendición ser un reino sacerdotal. What a great blessing to be a royal priesthood. Aquí es la primera vez que se revela que el pueblo de Dios va a ser un reino sacerdotal. It is here for the first time that it's revealed that his people are going to be a royal priesthood. Sabemos nosotros que luego solamente era Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, ¿verdad? We know firsthand that it was only Aaron and his sons that were the priesthood. Pero aquí revela que si damos oído a la voz de Dios, todo el pueblo será un reino de sacerdotes. But it reveals here that if we hear his voice, the entire nation will be a royal priesthood. El sacerdote es aquel que entra y está delante de la presencia de Dios. The priesthood is the one that goes in and is before the presence of God. Nosotros entramos porque Cristo ha entrado. We enter because Christ has entered. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Christ is our high priest. Él presenta nuestras oraciones y nuestra alabanza delante del Padre. He presents our prayers and songs before the La Lord. presenta porque tienen que ser purificadas porque somos imperfectos. He presents it because they need to be purified because we are imperfect. Entonces, condición, si dieres oído a mi voz. In other words, condition, if you hear my voice. Guardar significa seguir lo que Dios nos dice. To keep means to follow what God tells us. Las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. The instructions he's given us in his word. Y dice en el versículo 6, And it says in verse 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. you will be for me a kingdom of priests. Pero mire la palabra me seréis, que es para Dios. And look at that word, it says, you will be for me, for me. No es que eres sacerdote o siervo para el pastor o para la iglesia. Not that you are a royal priesthood for the pastor or the church. Eres sacerdocio para el Señor. You are a royal priesthood for the Lord. Y le dice gente santa. And it says a holy nation. Uno de los atributos que se revela en la Biblia, los primeros es la santidad de Dios. One of the attributes that is revealed in the Bible first is the holiness of God. Le decía a los estudiantes hace breve, I was telling the students earlier, cuando leemos el Antiguo Testamento when we read in the Old Testament, y leemos esto de animales inmundos y animales limpios, and we read about the animals that were unclean and clean, y leemos que el judío no se podía vestir con ropa de diferentes colores, and the Jew could not dress in clothes with different colors, y que no podía comer ciertas and comidas. they couldn't eat certain foods. ¿Para qué sirve todo esto? What does this have to do? Dios quiere enseñar a su pueblo que es diferente y que tiene que ser santo. Eso es lo que está God enseñando. wants to show his people that it's different and we need to be holy. Si usted quiere comer hoy comida kosher, eso está bien, coma comida kosher. If you want to eat kosher food, that's fine. Si usted no puede comer comida kosher, también está bien. And if it's okay if you don't eat kosher food. Pero lo que no cambia es que tenemos que ser diferentes. What doesn't change is that we need to be different. Que Dios es santo y somos llamados a ser santos. That God is holy and we call to be holy. Eso no cambia. That does not change. Le dice en el versículo 7, In verse 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. so Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words of the Lord had commanded him to speak. Típico. Yes, sí, todo lo que tú dices lo vamos a hacer. Typical, yeah, everything you say we're going to do. Pregunta, ¿cumplió el pueblo esta promesa? Question, did the people fulfill this commandment? ¿El pueblo ciertamente cumplió todo lo que Dios le dijo? Did the people fulfill everything that God said? Bueno, en el capítulo 32 de Éxodo, ahí hicieron un becerro de oro, ¿recuerdan? Well, in Exodus 32, they made a golden calf, remember? Y Dios estaba a punto de exterminar a toda la nación, And God was ready to exterminate the entire nation. a no ser que Moisés, el gran intercesor, se puso a interceder por el pueblo. Unless Moses, the great intercessor, began to pray for the people. ¿Usted cree que en realidad fue Moisés, hermano? Do you think really it was Moses? Podemos darle el crédito a Moisés. Can we give Moses the credit?
Yo creo que es el Mesías dentro de Moisés que estaba intercediendo por su pueblo. I think it was the Messiah inside of Moses that was interceding for Porque his Dios people. ama a su pueblo. Because God loves his people. Y Dios no quería destruirlo. And God did not want to destroy them. Pero Dios también castiga a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreos. But Hebrews says that he disciplines all those who Si are his usted children. es un hijo y una hija de Dios, Dios le va a disciplinar. If you are a son or daughter of God, God will discipline you. El hijo del vecino que está al lado de mi casa, The son of the neighbor that's next to me, yo lo veo que comete una travesura. I see him if he gets in trouble. ¿Y qué usted quiere hacer cuando usted ve un muchacho travieso? What would you like to do when you see something? Usted quisiera como decirle algo fuerte o darle, ¿verdad? You would like to say something. Pero usted no puede. But you can't. ¿Por qué? Why? Porque no es su hijo. Because he's not your child. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. God does not discipline Dios those who are not disciplina a los his. que son sus hijos. God only disciplines Y those nosotros his somos children. sus hijos. And we are his Y children. por ende Él nos disciplina. And that's why he Y cuando Dios da duro, hermano. And when God hits, he hits hard, brother. ¿Cuántos saben que eso es cierto? How do you know that that is true? Algunos de nosotros todavía tenemos chichones por todas partes. We still have bumps in different parts. Gracias a Dios que Él nos disciplina. But thank God that he disciplines us. Ahora bien, aquí en el versículo 8, In verse 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, the people all responded together. todo lo que Jehová ha dicho, Everything that the Lord has lo said, vamos a hacer. we are going to do it. Y Moisés viene y vuelve al Señor. Then Moses turns to the Lord. El pueblo acaba de decir que todo lo que tú has dicho, Jehová, ellos lo van a hacer. The people finished saying that everything that you said, they're going to do. Típico del pueblo de Dios. It's typical of God's people. Entonces, en esta escritura, Then in this passage, vemos que debemos escuchar la voz de Dios, we see that we ought to listen to the que voice of the Lord, eso es condicional, that it is conditional, que debemos guardar su palabra, que eso es seguir su palabra, that we should keep his word, in other words, to follow his word, y que debemos servir, porque ser sacerdote significa que vamos a ser ministros. and we should serve because being a royal priesthood means that we are to be ministers. Yo fui parte de una congregación por 15 años, I was part of a congregation for 15 years, y cuando llegaban, entre comillas, los ministros, and when the ministers, in quotations, would show up, lo invitaban y tenían sillas aquí al frente. they would invite them and they would Y ellos venían y se sentaban acá. and they would sit on this side. Y luego decían, And then they would say, gracias a Dios por nuestros ministros. thank God for our ministers. Y los que están abajo no son ministros. What about those who are below? They're not ministers? ¿Qué cree usted? What do you believe? ¿Qué dice la palabra? What does the word Que say? somos siervos de Dios. That we are Que somos servants of the Lord, sacerdotes del that Señor. we are royal Que somos un priesthood, reino de sacerdotes. that we are Y kingdom que of royal todos somos ministros del Señor, siervos del Señor. and that all of us are ministers and servants of the De Lord. que lo que tenga el privilegio de traer la palabra, For those who have the privilege of bringing the word, que es una gran responsabilidad, which is a great responsibility, eso lo determina Dios. that God determines. Ahora vamos ahora al capítulo 32, que le decía, Let's go to chapter 32 del libro de Deuteronomio. Pásate por ahí, por favor, hermano. of the book of Deuteronomy. Capítulo 32. Chapter 32. En el capítulo 32, In chapter 32, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. God's people are close to entering the promised land, La tierra que fluye leche y miel. the land that flows with milk and honey. Leche y miel significa que tiene mucha abundancia. Milk and honey mean that they have a lot of abundance. Porque alguien puede pensar, pero solamente leche y miel lo que hay ahí. Because someone could think there's only milk and honey there. Eso es una expresión hebrea de decir una leche que tiene de todo. That's a Hebrew expression that, in other words, it has everything, milk and honey. Y Moisés, tiempo más tarde, él muere en el monte. In time, Moses dies on the mountain. Y aquí viene este tremendo, extraordinario capítulo 32 del libro de Deuteronomio. And now comes this extraordinary chapter of Deuteronomy chapter 32. Se le llama el cántico de Moisés, se le llama. It is called the Song of Moses. Pero en realidad es el cántico de Dios para el pueblo de Israel. But in reality, it's God's song for the people of Israel.
comienza hablando de llamando a los cielos como testigos de lo que Dios va a hablar. It begins by saying that it calls the heavens as a testimony in regards to what the Lord is going to say. Escuchad cielos Listen, O heavens, y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. and I will speak. Hear, O earth, the words of my mouth. ¿Por qué dice cielos y tierra? What does it say, heaven and earth? Porque dice la Biblia que todo se establece por dos o más testigos. ¿Cuántos saben eso? Because the Bible says that it is established by one or two witnesses. Entonces aquí Dios llama a testigos los cielos y la tierra. And God calls to witness the heavens and the earth. Y le dice, oiga la tierra los dichos de mi boca. And it says, hear, O earth, the words of my mouth. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Let my teaching fall like rain, Destilará como el rocío mi razonamiento. and my words descend like dew, Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. like showers on new grass, like abundant rain on tender plants. Porque el nombre de Jehová proclamaré. I will proclaim the name of the Lord, El nombre de Jehová. the name of the Lord. Cuando uno lee en la Biblia esa palabra nombre, When you read in the Bible the word name, no es como cuando nosotros le decimos a alguien cuál es tu nombre. it's not like when we tell someone, what is your name? Es más, el número de seguro social tiene más importancia que su nombre, ¿no es cierto? In other words, the social security number has more importance than your Todo está conectado a ese numerito. name. Everything is connected to those numbers. Pero cuando la Biblia habla de nombre, But when the Bible speaks of name, habla del carácter de Dios, it speaks of the character of God, de los atributos de Dios, of the attributes of de God, las perfecciones de Dios. of the perfections of God. Entonces cuando dice aquí que el nombre de Jehová voy a proclamar, lo voy a publicar, It says, I will proclaim the name of the Lord. yo voy a hablar de los atributos de I'm Dios, going to speak of the de attributes la of God, grandeza de of His Dios, greatness, de las obras de Of Dios, His works. de las grandes obras que ha hecho contigo, oh Israel. the great works that He's done with you, O Te Israel. voy a recordar por este cántico mis maravillas. I'm going to remind you through this song of my wonders. Gracias a Dios que Dios es repetitivo, Thank God that He is repetitive, porque somos muy tardos para oír. because we're slow to hear. Y la condición para ser pueblo que es, And the condition to be God's people is what? oye Israel, Hear, O Israel. oye pueblo los dichos de mi boca. Hear, O Israel, the words of my mouth. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? What did Jesus say in the New Testament? El que tenga oído para He who has ears to oír, oiga hear, listen, or hear lo que el Espíritu dice a las iglesias. what the Spirit says to the churches. Lo dice 7 veces en el capítulo 2 y 3 de It Apocalipsis. says it 7 times in Dios no ha 2 and 4 cambiado su Apocalypse. metodología. God does not change his Dios methods. demanda de nosotros oír su palabra y guardarla. God demands of us to hear his word and keep it. Aquí dice el versículo 4, It says in verse 4, Él es la roca. he is the rock. Hay que detenerse ahí. We have to stop there. Porque si usted lee el capítulo 32, Because if you read the entire chapter, habla de Dios como roca 5 it veces. speaks of God as the rock 5 times. Y ya usted sabe lo que le hemos enseñado. And you know what we've taught you. ¿Qué significa si lo menciona 5 veces? What does it mean if he mentions it 5 El times? número 5 en la Biblia, ¿qué es? 5 in the Bible is Es el what? número de la gracia. Is the number of grace. Y la palabra roca, And the word rock. hay que investigar qué significa roca. And we have to investigate what that word Por means. ejemplo, un niño está caminando, For example, a child is walking. yo lo hacía cuando niño, I used to do it as a y child. veo una piedrecita And I see a rock. y comenzamos a darle And con el pie. you start kicking it. No es así la piedra que está hablando aquí. It's not like that same rock. Tampoco Either es una roca que usted se puede sentar encima de ella. a rock that you can sit on. Está hablando de un majestuoso monte. It's speaking of a majestic mountain.
habla de nuestro Dios como una roca gigantesca. It's speaking of a God like a gigantic mountain. Y dice que ese Dios que es una roca And it says that God who is the rock, hace las obras perfectas. he does his works are Las perfect. obras de Dios son perfectas. His works are perfect. La ley de Jehová es perfecta que convierte el The alma. law of the Lord is perfect that converts the soul. Los estatutos de Dios son justos. His statutes are just. Purificada 7 veces en un horno es la palabra de Dios. Purified 7 times in an oven is the word of God. Entonces en este capítulo 32 And then in this chapter 32, se nos habla de la perfección de Dios, it speaks of the perfections of the Lord, de la justicia de Dios, of his righteousness, de la fidelidad de of his Dios, faithfulness, de la verdad de of Dios. his truth. Y si usted suma esos cuatro atributos, And if you add those 4 attributes, se suman en que Dios es amor. it is added up to that God is love. Pero note que cuando se dice que Dios es amor, But notice when it says that God is love, significa que Dios es perfecto, it means that he's perfect, que Dios es justo that he's just, y que Él tiene que juzgar al pecado. and that he has to judge the sin. Y por eso que vemos aquí en el capítulo 32, And usted lo va a ver, this is why you see in chapter 32 cómo Dios reprende al pueblo how God rebukes the porque el people pueblo se desvió del camino, because his people have deviated from the way, teniendo la palabra escrita. having the written word. Dice el versículo 4, la segunda parte, Verse 4, the second part, note, porque todos sus caminos son rectitud. ¿lo ve? because all his ways are just. Entonces Dios es perfecto, So God is perfect, todo lo que hace es perfecto, everything he does is perfect, sus caminos son rectitud. his ways are just. Escuche bien, Dios de verdad, God is true. la absoluta verdad está en Dios. The absolute truth is in God. Queremos conocer lo que es rectitud. We want to know what is uprightness. En la palabra de Dios nos habla de la rectitud de Dios. The word of God speaks to us about it. Quiero saber de los caminos de Dios. We want to know about God's ways. La palabra de Dios me habla de los caminos de Dios. His word speaks to me about his ways. Quiero saber de la verdad. I want to know about the truth. La palabra de Dios es verdad. His word is truth. Y dice, y sin ninguna iniquidad en él. And it says, without any wickedness in him. Es justo y recto. He is just and upright. Usted ve esos atributos ahí, hermano. You see those attributes there, brother. Perfección, Perfection, rectitud, uprightness, justicia, justice, verdad. and truth. ¿Cuándo lo ve? How many Equivale que Dios es amor. Which is equivalent to God being love. Una idea que hay que desbaratar One idea we need to destroy es pensar que el Dios del Antiguo Testamento is to think that the God of the Old Testament es diferente al Dios que está en el Nuevo Testamento. is different from the God of the New Testament. Un error colosal. That's a colossal error. Ellos dicen, es que en el Antiguo Testamento como que ese Dios que en el monte Sinaí, el fuego, el trueno y todo esto. They speak of God because of the fire and the thunder in the Old Y me Testament. gusta el Nuevo Testamento, Cristo con ese corazón tan dulce. And I like the New Testament, Christ with that tender heart. No hay dos dioses. There's no 2 gods. Oye Israel, Hear, O Israel. oye Iglesia, Hear, O church. Jehová tu Dios, The Lord your God uno es, is one. uno es. Is one. Eso tenemos que, Señor, con cincel de hierro y punta de diamante, escribirlo en nuestro We corazón. need to inscribe that in our hearts. No son dos dioses. It's not 2 gods. Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, y Cristo, el Dios del Nuevo Testamento. Jehovah of the Old Testament and Christ of the No, New es el Testament. mismo Dios. No, it is the same God. Es el mismo Dios. He is the same Lento God. para la ira y grande Slow misericordia. to anger and great in mercy. La persona se va a quedar sorprendida, muchos, People are going to be surprised, many, que ese cordero manso y humilde, that humble lamb, cuando Él regrese en su segunda venida, that when he comes in his second coming,
no como un cordero manso y humilde. not as a lamb that's humble, No para derramar su sangre porque ya la derramó, not to shed his blood because he already did that, sino para castigar a todos aquellos que no se someten a su and palabra. not to punish those who don't submit to his Y cuando word. yo leo en el libro de Apocalipsis And when I read in the book of Revelation que él tiene una espada aguda that he has a sharpened y que con ella sword, va a herir a las and naciones, he's going to punish the nations, y dice que en el valle de Armagedón va a pelear and he is going to fight in the valley, y que va a matar a millares y millares de and personas. he's going to kill millions and millions, Y que dice que la sangre será tanta sangre and it's going to be so much que blood llegará hasta los frenillos de los caballos. ¿Lo han leído? that it should come up to the whole. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, ese que está allá, no es otro, el mismo. This is the same God from the Old Testament. Así es que saquemos de la mente esa mentalidad de que ay, no me ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará, qué lindo. Oh, let's take that error out of our mind. Pero Dios es fuego consumidor. God is a consuming fire. Y qué glorioso que nuestro Dios, los atributos de Dios son equitativos. God's attributes are In equal balance. Los atributos de Dios están todos en la balanza. God's attributes are all in the balance. O sea, que Él muestra su amor, That He shows His love. pero a misma vez ese que muestra amor es justo, At the same time, He shows es His love. santo, He's just. He's es holy. perfecto. He's perfect. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Are you understanding? Es el mismo Dios He is the same God. que se revela según Él quiere. Por ejemplo, Él a Israel viene con amor y lo saca del cautiverio egipcio. To Israel, He comes as in love, and He rescues them from. Pero cuando Egypt. hacen un becerro de fundición But when they make a golden calf, y Moisés va a descender con las tablas de la ley, and Moses is coming down with the Moisés coge las tablas y las rompe, Moses breaks the tablets, y ese día and that day, se oye una voz que dice: el que esté de parte de Jehová, júntese conmigo. whoever is for the Lord, come to me. Y Dios le dice: tome cada uno su espada And God says, each and every one of you, take your sword. y mate a todos esos rebeldes que están danzando ahí, violando mi Kill palabra. all the rebellious that are dancing and breaking my word. ¿Cuántos murieron? How many of them ¿Quién died? sabe? Many. 3,000. 3 million. 3 million. Oído y para la mente con entendimiento va a entender esto ahora. Eso fue cuando vino la ley. This is when the law came. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, When the pouring of the Holy Spirit comes, Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, se toma la espada del Espíritu, Pedro hablando, it comes the word of the Spirit, the sword of y the cuántas Spirit. personas vinieron a la vida ese día. And how many came to salvation that day? 3,000 también. 3,000. Le dejo eso para que usted lo considere. I want you to consider. Ahora, dice el versículo 5 Now it says in verse 5 que la corrupción no es suya, that they acted corruptly toward you and it's not yours. que de los hijos es la mancha. A mí me gusta eso. That to the children is crooked. Aquí It's está the shame. diciendo que en Dios no hay ningún tipo de pecado, Él está completamente limpio. It's saying that God has no sin, Pero los hijos de Él tienen la mancha. but His children Eso have es the verdad. sin. Dios es completamente santo, God is holy, pero aún nosotros que somos sus hijos, but us who are His children, todavía tenemos mancha. we still have the Y stain. por eso está que debemos confesar nuestros pecados todos los días, Señor, That's para que why nos we need to limpie. confess our sins. La sangre de every day. Cristo nos limpia de todo pecado. His blood cleanses us of Dice all sin. aquí, ahora viene y Dios reprende a ese pueblo. And now we see God's rebuke to the people. ¿A cuánto le gusta ser reprendido? How many of you like to be rebuked? Gracias a Dios que nadie dijo que. ¿A quién le gusta una reprensión? Sea de nuestro papá, de nuestra mamá o de alguien. How many of you like to be rebuked by our parents? Ahora viene Dios y va a reprender al pueblo. And now God rebukes the people. Mira cómo le dice en el versículo 6. Look at what He says in verse 6. Después que le dice en el capítulo 19, mire, yo los saqué a ustedes, son mi pueblo. After He said in chapter 19, you're my people, I rescued you. Le dice, yo soy la roca perfecta. He says, I am the perfect rock. Yo soy que te saqué de la tierra de cautiverio. I'm the one that rescued you from captivity. No fue Moisés. It wasn't Moses. Yo, Jehová, fue el que hizo todas esas obras. I know the Lord God has Y done ahora this él le work. hace esta pregunta. And now he asks this question.
¿así pagaréis, pueblo ignorante? Is this the way you repay the Lord, O foolish, unwise people? ¿Así ustedes le pagan a Jehová por todo lo que él ha hecho? This is how you repay the Lord for everything you've done, for He's done? ¿Eres un pueblo rebelde? You are a foolish people. ¿Eres un pueblo malagradecido? You are ungrateful. ¿De esta manera me vas a pagar? In this way you are going to repay me? ¿Cómo no nos sorprendemos nosotros, padres, verdad? Todos nosotros acá. How are we surprised, parents? Cuando nosotros criamos a nuestros hijos y lo mejor que nos sacrificamos y luego se convierten y comienza con la rebelión. We raise our children, we sacrifice. Y así es que tú me pagas a mí, hijo mío. And this is how you repay me, my son? Tanto que me he esforzado para ayudarte y que coja el buen camino. So much that I've done so you can walk in the right way. ¿Cuánto más el Señor para con su pueblo y los reprende? How much more the Lord for His people, He rebukes them. Y le dice, ¿no es Él el Padre que te creó? Is He not your Father, your Creator? Eso es una gran verdad. This is a great truth. Yo le he dicho lo siguiente a ustedes, I've said the following to you. que Israel es la única nación que directamente fue formada por Dios, usted sabe eso, ¿verdad? That Israel was the only nation directly Porque formed by Israel God. fue resultado de la intervención divina en el vientre de Sara. Because Israel was the intervention in Sarah's womb. Ninguna nación fue formada de esa manera. No other nation was formed in that way. Solamente Israel por medio de la intervención divina. Only through divine intervention was Israel formed. Y el that way. pueblo de Dios And God's people, es el pueblo peculiar en la tierra. it's a peculiar people on the earth. Porque el pueblo de Dios Because God's people es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. is the result of the supernatural power of the Holy Spirit. Los que no son engendrados por voluntad de hombre, Those who are not born by human will, sino por la voluntad del Espíritu Santo. if not by the will of the Holy Spirit. Y dice aquí, And it says here, dice, acuérdate de los tiempos antiguos. remember of the old day, the days of old. Pregúntale a tu padre y él te declarará. Ask your father, he would tell you. En otras palabras, no me crea a mí, dice Moisés. In other words, Moses says, you don't believe me? Pregúntale a tu padre que todavía está ahí vivo, los ancianos. Ask the elders, the fathers. Pregúntale si el brazo de Jehová no se manifestó contigo, no sea ingrato. Ask whether or not the hand of the Lord was revealed. Al Señor no le agrada la ingratitud. God is not happy with ungratefulness. Yo lo he notado en la Biblia. I have seen it in the Bible. Hay un versículo que dice, porque no sirvieron a Dios con gratitud. And there's a verse that says they didn't serve the Lord with gratitude. Y el Señor, en los días cuando Jesucristo estaba en la tierra, limpió a 10 leprosos. When Christ was on the earth, he healed 10 lepers. ¿Cuál fue la sorpresa de él? What was the ¿Cuál surprise? fue la sorpresa de Cristo? What was the surprise? Que solamente uno regresó a dar gracias. That only one came to Y él say dijo, thanks. pero no fueron, ¿dónde está la gratitud? He's like, where's the gratefulness? Dios quiere que seamos un pueblo agradecido, hermano. God wants us to be a grateful Que demos people, gracias a Dios. that we give thanks to the Lord. Y a veces queja y queja y quejas. And sometimes we complain. Ay, ¿por qué tiene que llover? Oh, why does it have to rain? Se me encrespa el pelo que fui al salón. Oh, my hair gets messed up. I went Y to yo tengo una cita y el vestido se me va a estrujar. ¿Tú no quieres que llueva entonces? You don't want Ay, yo it no to quiero rain. que la nieve. Oh, I don't want the sun to come. Si yo escucho eso de un inconverso, yo no entiendo. If I hear that from an unbeliever, I Pero understand. cuando lo escucho de un creyente, But when I hear that from a believer, sin palabras. without words. Dice aquí el versículo 8. Verse 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. When the Most High gave the nations to their inheritance, when He divided all mankind. Versículo 9. Verse 9. Escuche esto aquí, hermano. Porque la porción de Jehová es su pueblo. For the Lord's portion is His people. En otras palabras, se estaban dividiendo la tierra. In other words, the land was being Quiero que divided. usted capte esto. I want you to capture this. Cada tribu tenía unas parcelas, un lugar. Each tribe had a La tribu de lot, Judá, the property. la tribu de Judá, The tribe of Judah, Simeón, Simeon, Benjamín, Benjamin, Isaacar, Issachar, la tribu de Leví. the tribe of Levi. ¿Qué dijo Dios? Yo soy God said, yo soy la porción de ustedes. I am your portion. A usted no le va a dar territorio. You're not gonna Jehová have territory. es la porción. The Lord Entonces is the dice aquí, porque la porción de Jehová es su pueblo.
For the Lord's portion is his people. Nosotros somos su porción. Qué privilegio, We hermano. are his portion. Nosotros le pertenecemos a él. We belong to him. Le dice, le halló en tierra de desierto In a desert land he found him, y en yermo de horrible soledad. in a barren and howling waste. Y lo trajo alrededor, lo instruyó, He shielded him and cared lo for him. guardó como la niña de su He ojo, guarded him as the apple of his como eye. el águila que se excita en su nidada, revolotea sobre sus pollos. Like an eagle that stirs up its nest and Qué hovers imagen over tan its tremenda. ¿Te young. has visto? Era el águila The que eagle. viene se va a cazar, a buscar un alimento porque los aguiluchos están con el pico abierto pidiendo comida. The eagles go out to hunt because the Y little ella, ones are ella, waiting. ella se siente orgullosa de venir y alimentar a sus aguiluchos. She's proud to come and feed her El little ones. Señor alimentó a esos 3 millones de aguiluchos ingratos. God gave to those 3 million who were ungrateful. Tenían hambre, le dio maná por 40 They años. were hungry. God gave them. Se quejaron del manna. maná. They complained about the manna. Aquí no hay nada más que maná. There's nothing here but just manna. Maná por la mañana, en la tarde, mediodía. Ay, yo quiero más maná. Manna all day. I don't want any more of it. Queremos carne. I want meat. Queremos cebolla. I want Puerro, onions. pepino, want pescado. peppers, Cuéntelo. cucumbers. 6 cosas que había en Egipto. 6 things that there were in Egypt. ¿Qué significa el número 6 en la Biblia? What's the number 6 in the Bible? ¿Qué es el número 6? La provisión del hombre que estaba en Egipto. ¿Está Provision of entendiendo? man that was in Egypt. Y cuando usted cuenta los alimentos de la tierra de Canaán eran 7. And when you count the ones in Canaan, Si there were pudiéramos 7. entender, lo del Señor es mejor siempre, hermano. The Lord's is always better, bro. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él The habita. earth is the Lord and all its Lo que el fullness. Señor da es mucho mejor, What hermano. God gives is much more Siempre better. será mejor. It always will be better. Siempre, aunque hay que esperar mucho tiempo, siempre va a ser Even mejor. if we wait for a while, it's Cuando always nos better. adelantamos al propósito de Dios, When we get ahead of ourselves of God's purpose, como Abraham y Sara, viene un Ismael. Abraham and Sarah, there's an Ishmael. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, viene el problema. When we disobey God, then the problems come. Dice el versículo 12, Verse 12, Jehová solo le guió the Lord alone led him. y con él no hubo Dios extraño. No foreign God was with him. En otras palabras, Dios no necesitaba que los falsos dioses de Egipto le ayudaran. God didn't need the false gods to help Dios him. no necesita nuestra ayuda. God doesn't need our help. Abraham y Sara, yo te prometí algo, yo no necesito ayuda. Abraham and Sarah, I promise Yo you, no I don't need your necesito que help. Agar tenga un hijo. I don't need that Confía en Hagar mí. be a son. Trust in me. Pero no confiaron. Y salió a este muchacho llamado Ismael. They didn't trust, and Ishmael came. ¿Quiénes son los ismaelitas? What if the Ishmaelites, Las naciones árabes que le están dando leña a Israel hasta el día de hoy. the nation of Arab that are causing Mira, problems? hermano, un pecado de un hijo de Dios lo que ha acontecido. A sin from a son of God, look at what has occurred. Mas Dios tiene misericordia porque Dios también dijo que iba a bendecir a los descendientes de Ismael y que 12 príncipes saldrían de él. God also has mercy. Solo porque fue engendrado por Abraham. Only because they came from Abraham. Y Abraham era su amigo. And Abraham was his friend. Ahora, dice aquí entonces, en el versículo 13, le hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Verse 13, he made him ride on the heights of the land and fed him the fruits of the fields. E hizo que chupase miel de la peña He nourished them with honey from the rock y aceite del duro pedernal, and with oil from the flinty mantequilla crag, de vacas y leche de ovejas con grosura de cordero. with curds and milk from herd and flock and with fatted lambs and goats. A mitad del versículo 14, Half of the verse 14, con lo mejor del trigo with choice rams and the finest kernels of y de la wheat, sangre de la uva bebiste vino. you drank the foaming blood of the grape. ¿Qué le trae esa imagen a usted? What image comes to your mind? Trigo y dice la sangre de uva. It says the wheat and the La sangre de blood of uva the es el grape. jugo de uva que representa la sangre del cordero
which y el represents trigo the que labor, representa a Jesucristo. Ustedes pueden ver ahí la and the conexión. wheat represents Todo Christ. está ahí. Everything is here. Por eso que digo que la Biblia todo es Cristo, hermano. That's why I say the Bible, everything is Hay que Christ. detenerse y meditar un poquito We para need, verlo. we need to detain and Y dice meditate. aquí, pero mira lo que acontece. Look at what happens. Se engordó Jesurún, eso es Jerusalén. Jerusalem grew fat, Se sintió gorda como un buey gordo. and they were fat Y comenzó a dar patadas. and kicked. ¿Usted tiene la idea? ¿Y aquí qué tú me vas a decir que yo voy a hacer un buey de carga para que tú me tengas ahí? Pata para allá, pata para allá. It was rebellious. ¿Cuántos han hecho eso? No se levante la mano. How many of you have done that? Don't raise your hand. Yo creo que aquí vemos mucho, ¿verdad? Sí, vamos a hablar sin careta. Uno se rebela y uno... No. Dice que se rebeló contra el Señor. It says here that he rebelled against God. Engordaste y te cubriste de grasa. Grew fat and kicked. And Entonces abandonó a Dios que lo hizo he abandoned the God who made him y menospreció la roca. and rejected the rock. Una vez la roca. La roca de su The salvación. rock of his Savior. Porque 1 de Corintios dice que la roca que le seguía, 1 de Corintios 10:4, es Cristo. Cristo es la roca que seguía al pueblo. 1 Corinthians 10:4, Christ is the rock that followed the people. En el Salmo 61, In Psalm No lo vamos a buscar. 61, don't look for it. me gusta ese versículo I love that verse. que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. And it says, bring me to the rock that is higher than I. Yo estoy acá, I am here. estoy rodeado de enemigos, I am surrounded by enemies. estoy en aflicción, I am in affliction. miro por todas partes y no hay ayuda. I look in every part and there's no help. Por lo tanto, llévame Yet take me a la roca que es más alta que to yo. the rock that is higher than I. Qué buena oración, hermano. How great of a prayer. Señor, llévanos, Señor. Lord, take me. Llévanos en este día. Take me, Lord. A Lead todos me. nosotros. All of us. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Bring us to the rock that is higher. Llévanos al Hijo Take us to the sun. y cúbrenos bajo su sombra. And cover us under the shadow. Y dice, le despertaron a celo con los dioses ajenos. They made him jealous with their foreign gods Le provocaron a ira con abominaciones. and angered him with their detestable idols. Sacrificaron a demonios y no a Dios. They sacrificed the demons. ¿Sabe a qué which se are not refiere, God. verdad? El becerro de oro, de fundición. It means the golden calf. Y nuevos dioses venidos de cerca. Gods they had not known. Versículo 18. Verse 18. De la roca. Usted The ve otra vez rock. la roca otra vez. Creo que son 3 veces ya. La roca, la roca. De la roca que te creó, te olvidaste. And you deserted the rock who fathered you. La roca que te creó, la roca que te engendró. Es lo que significa. The rock who fathered you. Te has olvidado. You have deserted. Que nadie aquí se olvide de la roca. Let no one desert the No rock. nos olvidemos de la Let roca. us not forget the rock. Tengamos esa roca cada momento, cada instante de nuestra vida. Let's have that rock constantly. Dios no es in un our Dios lives. dominguero, Dios es el Dios de todos los días. God is not the God of Sundays, He's the God of every day. Todos los días debemos dedicarnos a Dios. Every day we should dedicate ourselves to the Lord. Esa roca en el Nuevo Testamento es la roca que da revelación. It's the rock in the New Testament is the rock that gives revelation. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Who do men say that the Son of Man is? Elías, el otro. Elijah, the other one? Y vosotros, ¿quién decir que yo soy? And you, who do you say that I am? Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, Peter says, you are the Christ, el Hijo de Dios viviente. the Son of the living God. ¿Y qué sigue? And what follows? No te lo reveló carne y sangre, Flesh and blood did not reveal this to you. sino mi Padre que está en los cielos. If not, my Father. who is Entonces in esa heaven. roca da revelación. That rock gives revelation. La revelación que tenemos es porque la roca nos la ha The dado. revelation we have is because El the rock gave it. entendimiento que tiene de la palabra es porque Dios te lo ha The dado. understanding we have of the El word is because conocimiento God que gave it. tiene es que Dios te lo ha The dado. discernment we have because God gave it. Porque tiene el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad y a toda justicia. Because we have the Spirit that leads us to all righteousness. Entonces and la truth. roca da revelación. And the rock gives revelation. La roca es el fundamento. The rock is the foundation. Efesios 2 dice, fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. It says that Christ is the cornerstone.
Pero esa piedra es también una piedra de tropiezo. But that rock is also a stumbling Primera de block. Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8 dice que ellos tropezaron sobre la piedra. 1 Peter chapter 2 says that they stumbled upon the rock. La piedra fue desechada por los edificadores. The rock was rejected by those who were edifying. Se refiere al rechazo del pueblo de Israel del Mesías prometido. It's speaking of Israel rejecting the Messiah. Ellos rechazaron al Mesías. They rejected the Messiah. Pero eso no es lo rechazaron y se acabó todo. Dios todavía tiene sus ojos sobre su pueblo Israel. It wasn't that they were rejected and everything was over. God still has his eye on his people. Muchos judíos se están tornando a la fe. Si A tú no lo lot of sabes. Jews are turning to the faith. No todos los que están en Israel son verdaderos israelitas, estemos claros. Not all that are in Israel are true Israelites. No todos los que pueden que sean descendientes de Abraham en la carne, pero tienen que ser descendientes de Abraham en el espíritu. They could be from the descendants of Abraham in the flesh, but not in the spirit. ¿Usted entiende esto? Do you understand? Porque no podemos pensar que absolutamente todo el que vive en Israel es un genuino israelita de verdad. You cannot think that everyone who lives in Israel is a Aún true entre Israelite. ellos, algunos guardan, ¿verdad? Guardan ortodoxamente la Torá, la ley de Moisés, y otros no la guardan. Others, some keep the Torah, others don't. Pero los que son verdaderos, But those who are real, Dios true, conoce a los suyos. God knows those who are His. Llegando a esto último, Coming to this dice final end, aquí en el versículo, quiero ir al versículo 30 ahora para saltar un poco. I want to go to verse 30. Pregunta, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 Question: how can one chase y 1,000 dos hacer huir a 10,000? or two put 10,000 to Está flight? aludiendo a cuando el pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra de Canaán bajo el mandato de Josué. It is alluding when God's people were conquering the promised land under Joshua. Usted sabe, hermano, que uno de los títulos de Dios es Jehová Sabaoth. One of God's titles is Jehovah Sabaoth. Que está en Éxodo 15. That is in Exodus 15. Jehová es varón de guerra. That God is a man of war. Que significa que Dios es el que peleó por Israel. That it means that God is the one that fought for ¿Quién fue Israel. que destruyó el ejército de Faraón cuando lo perseguía? Who destroyed the army of Pharaoh when they Jehová found Sabaoth lo abnegó, se ahogaron en la profundidad de las aguas. the Lord, man of war, had drowned them. ¿Quién fue que derrumbó las murallas de Jericó? Who destroyed the walls of Jericho? Jehová Sabaoth, que fíjese que simplemente dieron vueltas y con trompetas. They went around with a trumpet. Seguramente los enemigos de Israel estaban muertos de la risa al ver a un pueblo con sacerdotes y tocando para conquistar el pueblo. The enemies of Israel must have been laughing just looking at Porque them. ellos no sabían que el varón de guerra iba invisiblemente delante de ellos. But they didn't see the man of war invisibly going ¿Quién before es que pelea por nosotros? them. Who is the one that fights for us? ¿Quién es el que pelea tus batallas, hermana? Who fights for your ¿Quién es el que battles? pelea tus luchas, hermano? Who fights your battles? Jehová Sabaoth. The Lord Sabaoth. Hay que dejar las cosas en las manos de We need Dios. to leave things in God's hand. Él pelea He fights. y él nunca pierde una batalla. And he never loses a war. De manera que In other words, en Cristo Jesús in Christ Jesus, no somos solamente vencedores, we're not only conquerors, somos más more que vencedores. than conquerors. Y dice el versículo, el versículo 30, Verse 30. si su roca no les hubiese vendido. Unless their rock had sold them. Aquí ahora habla de roca, Now it speaks of a rock. de la roca de los enemigos de Israel. Of the rock of the creo que usted enemies entienda. of Israel. Le está diciendo, ustedes salen a pelear contra ellos You come out to fight against them. y ellos van con los ídolos cargados que lo van a defender. They come in with their false gods. Pero to ustedes van defend en them. el nombre de Jehová de los ejércitos, But you go in the name of the Lord of Jehová Sabaoth, hosts, el varón de guerra, a man of war, y el Dios de ellos lo vendió. and their God sold them. Tienen ojos y no ven, Eyes and do not see. tienen manos y no palpan, Hands and do oídos not tienen y no pueden Ears oír, and they can't hear. tienen pies y no caminan. Feet and they cannot walk. Mas Jehová de los ejércitos es espíritu y va delante de vosotros. Yet the Lord of hosts is spirit and he goes forward. ¿Con cuánto venció Gedeón el ejército? How many did
Gideon win the ¿Con war? cuánto eran? How many? ¿Y cuánto era al principio? What was in the beginning? 32,000 no era, ¿verdad? 32,000. Out of Y Dios comenzó, 32,300. no. Es demasiado, es God demasiado, said es that's too demasiado, es demasiado. Porque Dios quería glorificarse. Because God wanted to glorify Himself. Humanamente no podían vencer con 300. Humanly speaking, you couldn't win with 300. Pero Dios más tú era una multitud. But God and you is a multitude. Dios más tú era una multitud. God and you, that's a multitude. La victoria es rotunda. Victory Secure. is secure. Thank you. Pero cuando somos nosotros en nuestra carne, But when it is us in our flesh, no importa todo lo que estamos tramando. it doesn't matter what we're going through. Había momentos cuando Dios le dijo a Israel, no vaya a pelear, There was a moment when God told Israel, don't go fight. yo no voy a estar contigo, I'm not going to be with you. no salga a la guerra. Don't go to the fight. Pero ellos se atrevieron y salieron. But they wanted, they dared themselves. Dios le dice, oiga, Dios le dice, no salga que yo no estoy contigo. God said, don't go, I'm not with you. Si sale va a ser derrotado porque yo no te voy a ayudar. If you go, you're going to be destroyed. Se I'm not going fueron. to be there. They went, ¿Y qué pasó? and what happened? Acabaron con ellos. They were done. Y comenzó el grito y el lloro y el lamento. And the complaining and crying began. Eso nos pasa a nosotros, por lo That menos. happens to us. Cuando Dios dice es por ahí, When God said it's through here, es por ahí. it's through there. Cuando dice no es por ahí When God said it's not, y nosotros vamos por ahí, and we go through nos there, damos un tropezón y caemos postrados. we trip and fall. Dice aquí entonces, It says here, porque la roca de ellos, versículo 31, verse 31, no es como nuestra roca. O sea, la roca de los enemigos no es como nuestra roca. for their rock is not like our rock, Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. and even as our enemies concede. Versículo 36. Verse 36, Porque Jehová juzgará a su pueblo the Lord will judge his y por people amor de sus siervos se arrepentirá. and have compassion on his servants. Cuando viene la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. When he sees their strength is gone and no one is left slave or free. Versículo 37. Verse 37, ¿Dónde están sus dioses, las rocas en que se refugiaban? he will say, now where are their gods, the rock? En otras palabras, le está diciendo, mire qué clase de roca tienen sus enemigos. In other words, he's saying, look at the type of rock the enemies Y have. miren la roca masiva que es Jehová vuestro Dios. And look at the massive rock, which is the Lord your God. Finalmente, versículo 44. Y Finally, léalo todo, porque no tengo verse tiempo. 44. Read all of it when you have time. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Moses came with Joshua, son of Nun, and spoke all the words of this song in the En hearing otras of the palabras, esto people. era un cántico. In other words, this was a song. Parece un lamento, ¿verdad? En una parte. It looks like a lament. in Parece some una parts. parte como que es un lamento, pero era un cántico. It looks in some parts like it's Y- lamenting. A mí no me gustan mucho los títulos de la Biblia. I don't like too much the headings of the Bible. Esos títulos que pone Those cántico de Moisés, titles porque that they have. le quita el crédito a Dios y se la ponen los It hombres. takes the credit from God and gives it to man. El cántico de Moisés. The song of Moses. No fue el cántico de Dios. It was God's song. Fue Dios, la inspiración It divina. was the inspiration. Los the hombres divine siempre inspiration. meten su mano y dañan la torta. Man is always putting their Así hands aún cuando on it. usted lea la Biblia, no se lleve esos titulitos, examine, estudie a ver de dónde viene. When you read, don't go by those headings too much. El Evangelio es un San Mateo. The Gospel of Saint San Matthew. Mateo. Saint Matthew. ¿De dónde viene eso? Where does that come from? Respetuosamente. Los Respectfully. católicos ponen san. Catholics do that. Pero nosotros somos todos santos. But we are all saints. Yo tenía que decir el Evangelio según San Luis. The Gospel. Porque todos somos santos, ¿verdad? ¿Entiendes lo que te decía? Entonces, todos somos pueblo de Dios. We are all God's people. Ideas erradas. Guerra contra la idea errada en la iglesia. Con toda idea que no es de Dios hay que... Vamos Every a idea eliminar. that is not of the Lord, we have to put Y aside. dice aquí, y acabó de Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, todo lo completó. Y le dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Take to heart all the words and solemnly declare to you this day, so that you may command your children to obey carefully.
Porque no es cosa vana, es vuestra vida. They are not just idle words for you, they are your life. Vamos a detenernos. Let's hold up. Aquí dice que esto no es algo vano, It says here, this is not vain, es nuestra vida. it is life. La palabra de Dios es nuestra vida. The word of God is our life. Es este libro de Deuteronomio This book of Deuteronomy que Cristo le citó al diablo 3 veces en el monte de la tentación. ¿Te lo has that notado? Christ cited to the devil Cuando 3 Cristo le times. habló que el diablo, di que estas piedras se conviertan en pan. Let these stones turn to bread. Te voy a dar a ti todos los reinos si me adoras. I'm going to give you all the kingdoms if you bow down and worship. Lánzate, que dice que los ángeles te van a recoger. Throw yourself from the pinnacle. It Y says en the cada angels will ocasión, receive. And every occasion, Cristo refutó los ataques del diablo con escrito está. Christ refuted the attacks of the enemy with it No is written, solo de pan vivirá el hombre, not only shall man live by sino bread de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes out of the mouth of God. Comer, alimentarse es bueno. To eat and it's good. Uno de los placeres que Dios nos ha dado más extraordinario es el placer de comer. One of the pleasures that God has given us is the pleasure of eating. Uno nunca se cansa de comer. You don't get tired of eating. Yo nunca he oído que dice alguien, yo estoy cansado de comer, no voy a comer más. I don't hear somebody say, I'm tired of eating, I'm not eating anymore. Ajá, ajá. Trátalo Yeah, that's right. hasta que las tripas comiencen a sonarte. So your stomach starts making noise. Ahora, yo estoy hablando todo esto para decirle que no hay una cosa más gloriosa que la fiesta de la palabra. I'm telling you this to tell you that there's nothing more glorious than the feast of the word. Oh, si el Señor lo pudiera hacer en cada uno de nosotros. If only the Lord could do that in each and every one of us. No solamente en mí, porque me hace impuesta necesidad y tengo, aunque no quiera, tengo que estudiar y estudiar y estudiar. Even if I don't want to, I need to study. Pero no lo hago porque yo amo la palabra de Dios. But I do it because I love the word of God. Porque la oveja más necesitada de la iglesia es el servidor. Because the sheep that is needed in the church is the Yo soy la servant. persona más necesitada. I am the person Porque los of more ataques vienen por necessity. todas partes. Because the attacks come from Pero el Señor es fiel y es nuestra roca. But he is faithful. Él He es is la our rock. roca de nuestra salvación. He is the rock of our salvation. Y finalmente dice, And finally, aquí viene el momento cuando Moisés va a morir. the moment that Moses is about to die, Este fue su último sermón. this was his last sermon. Versículo 49. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Verse 49. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situada en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Go into Abiram range to Mount Nebo and Moab across from Jericho and view Canaan, the land I am giving to the Israelites as their own possession. Lo que viene ahora da un poquito ganas de reír. What comes now, it kind of makes you laugh. Dios le manda a Moisés a que se muera. God commands Moses to die. ¿Tú lo has notado, hermano? Have you noticed that? ¿Lo ves? Do you see it? ¿Cuál sería la reacción suya What would be your reaction? si Dios le dice, vete a tal sitio y muérete allí? And God says, go to a certain point and die. Mis hijos, mi nieto, ay Dios mío. You will complain, God, no, I can't. Las canillas comienzan a temblarle. ¿Verdad, hermano? Si Dios le dice a usted, vete y muérete. If God says, go and die, Pero mira aquí, míralo aquí, mire. look what it says. Mire, y muere en el monte al cual subes. Aún le dice, vete al lugar donde tú vas a ser sepultado. He says, go and to the mountain you should die. Cosa tan extraordinaria, hermano. Dios le dice, vete, súbete y allá tú te vas a morir. God says, go up there you're going to die. ¿Sabía que está en la Biblia? Yes, it is. Y le dice, así como murió Aarón tu hermano en el monte Or y fue unido a su pueblo. Just like your brother Aaron died in Mount Or and was gathered to his people. Usted ve esa expresión, fue unido a su pueblo. And you know that expression was united to his people. Para los israelitas no había noción de lo que es el cielo. For the Israelites, there was no notion about what Le the explicaba a los heavens are. hermanos eso en la clase. I explained that to the students in the class. Nosotros estamos conscientes del cielo, la gloria, We are conscious of the kingdom porque conocemos glory, de la crucifixión because we know about the crucifixion y lo que dice el Nuevo Testamento. and what the New Testament says. Pero para los israelitas, But for the Israelites, ellos lo que querían, cuando yo muera, when they die, yo quiero ser sepultado. Usted lo lee en la Biblia.
Cuando yo muera, yo quiero ser enterrado en la misma cueva donde está Sara, When they died, they want to be Macpela, para ser reunidos a su pueblo. to be united to their people. Ellos creían que iban a estar todos juntos en un lugar. They thought they were going to be in the same place, in one place. ¿Se recuerda cuando Jacob murió Remember when Jacob died en Egipto? in Egypt? ¿Y qué fue lo que le dijo a José? And what did Joseph say? Cuando tú salgas de acá, When you get out of there, no dejes mi hueso ahí. don't leave my bones Yo there. no soy egipcio. I am not from Egypt. Reúneme con mis padres. ¿Usted está Unite me entendiendo? with my fathers. Para cuando usted lee la Biblia, será reunido. Ellos querían ser reunidos. Van a disfrutar con todos sus familiares. Meaning that they're going to be together with their family. Algo similar a nosotros, ¿no es It's cierto? similar to us. Nosotros sabemos que vamos a morir We know we're going to die, y nosotros pensamos and we think en los seres queridos nuestros que son creyentes que ya murieron con el Señor. on those who are believers that already went to be with the Yo Lord. pienso en mi mamá, I think about my mom, mi hermano, mis familiares, mi my abuela, brothers, my grandparents, personas que fueron creyentes, que yo sé que fueron creyentes. people that I know that were believers. Ay, pero usted cree que yo voy a estar pendiente de mi mamá, But you think I'm going to be thinking about my mom estando el Rey de Gloria presente. when the King of Glory? ¿Usted cree que is usted va a present? estar pendiente a fulano de tal? You think you're going to be thinking about the next person? Usted lo que va a querer ver al Señor You Jesucristo. only want to see the Lord Jesus. Démosle gracias a Dios, hermano, por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y bendecimos tu nombre y queremos darte las gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, que es una lámpara y lumbrera nuestro camino. Gracias porque tú eres nuestra roca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea exaltado, hermano, muy exaltado. Gracias, hermano.